¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito. Hoy aquí estamos en el centro de prensa junto a Jaime Macías. Otros 4 partidos, Jaime. Casi no, 3/4 partes de la primera jornada. Y creo que tenemos otra sorpresa más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Este episodio de Fútbol Infinito es traído a ustedes gracias a Banco da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Vizca, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la jornada del día de hoy? Te pregunto esto porque siento que después de lo de ayer, a mí no me llamó tanto la atención lo de Alemania. Lo de Alemania me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, sí también me llama la atención la diferencia de España, los 7 goles que le hace Costa Rica, los 7 goles que hay de distancia entre los dos equipos, el hecho de que España no haya especulado y que siguiera atacando y buscando hasta el final, como diciendo, vamos a hacer todos los goles que podamos. Este es solamente un partido, pero no va a marcar la tendencia del Mundial, aunque sí vemos que España está bien, que tiene esa impronta de Luis Enrique y que es un equipo que va a ser difícil de frenar, creo yo. No sé si será imbatido, pero España te va a jugar siempre a ese ritmo, a esa velocidad, con esa potencia. Pero lo de Alemania sí me sorprende, porque tenía el partido muy controlado y fue en circunstancias muy parecidas a lo de Argentina, pero no fue igual a lo de Argentina. Cuando ayer hablábamos de Argentina y cuestionábamos muchas cosas, decíamos, Argentina no supo interpretar qué es lo que estaba haciendo bien Arabia Saudí. Argentina se dio cuenta de lo que estaba haciendo mal, pero nunca interpretó qué es lo que estaba haciendo bien Arabia Saudí. Y curiosamente, lo mismo podemos decir de la selección alemana. Alemania me parece que nunca logra identificar qué es lo que estaba haciendo bien Japón hasta que ya era demasiado tarde. Vamos a recapitular. Japón no había hecho nada bien, había hecho un primer tiempo palidísimo, de lo más pobre que yo he visto en los últimos tiempos de esta selección, capaz de jugar con intensidad, capaz de jugar con audacia. Les faltó todo eso, Jaime. Se fueron hacia atrás, dejaron de presionar en el centro. Alemania tuvo algunos problemas al principio, planteó una línea en esencia era una línea de 4, que después sí podía convertirse en una línea de 3. Japón le dejó que se convirtiera en línea de 3 tranquilamente y a partir de ahí lo metió a Japón contra el fondo y el primer tiempo termina 1-0, pero por una circunstancia accidental, pero también porque el arquero de Japón tuvo una actuación extraordinaria. Sí, pero el penal se lo come el arquero. Perdóname. Está bien. El penal, Gonda se lo come, es verdad. Es una torpeza de él porque lo arrolla a Raum. Sin embargo, después él es el que sostiene, Sí. es el único jugador de Japón que sostiene el equipo japonés porque no estaba compitiendo Japón. Tú sabes que la gente empezó a hablar de Benji Price y decir los supercampeones y todo esto de acá. Y hablaban del arquero. Y me escribe Tony Meola y me enseña un artículo donde lo habían entrevistado a Gonda y le preguntaban quién era su ídolo de niño. Y era Tony Meola. Entonces Tony estaba sacando pecho, claro, de su muchacho. Y curiosamente el otro arquero, Schmidt, el suplente, es nacido en Estados Unidos. En Illinois. A ver, no sé si te diste cuenta, pero el árbitro pita el penal. Cuando pita el penal, él pita el segundo contacto. Sí. Yo creo que el VAR le hubiera dicho, no señor, el primero fue el penal, pero cuando comete la falta Gonda y él piensa que le van a pitar penal y se levanta a reclamar que no era penal, se lo lleva a Ron por segunda vez No, y ahí se lo pita. Ya era penal la primera, porque le ataca con la pierna derecha, la pierna izquierda de Raum, clarísimamente lo arrolla, directamente se lo lleva por delante. Y bueno, convierte el penal Alemania, se pone en ventaja. Y bueno, a partir de ahí yo creo que controló el partido. Gundogan marca ese penal y después se pierde por ajustar un remate demasiado, una gran oportunidad en el segundo tiempo. El VAR había intervenido anulando una jugada correctamente de Havertz, una jugada que se veía que era posición adelantada, demoró bastante, de hecho el automático en ese caso. Y Japón empieza con los cambios al inicio del segundo tiempo. Alemania. Sin embargo, no reacciona inmediatamente. No, pero va reaccionando, va moviendo. Me parece que Moriyasu interpreta muy bien lo que le está haciendo Alemania y corrige muy bien. Y esto es más una curiosidad que otra cosa. Esta remontada japonesa está marcada por haber tenido 7 jugadores de la Bundesliga en campo, la selección japonesa, que no es poca cosa. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me decimos eso? Porque ¿a dónde miró Japón cuando empezó a crecer su fútbol? Y lo hablamos en la previa que hicimos con Pepe Bosque. ¿A dónde miró Japón? No, miró a la Bundesliga. A la Bundesliga. ¿Dónde se han crecido esos jugadores? En la Bundesliga. No estoy diciendo que sea mejor que Alemania. Me parece que en ese intercambio de información y de trabajo, Japón ha encontrado, bueno, esto.
que era aquello que a Japón le marcaba. Japón siempre fue técnico, pero fue tremendamente ingenuo. Y la pregunta que teníamos, imagino tú en la transmisión, yo la tenía en la mía, es ¿en qué momento va a aparecer la ingenuidad japonesa? Y nunca apareció. No. Apareció un equipo, lo que te decía, tibio, tímido, que no parecía que estaba jugando un mundial. Y bueno, en un momento yo creo que coincide con la lectura de Flick, de que tiene que meterle más fuerza al mediocampo porque siente que Gundogan se ha cansado, deja de controlar la pelota. Cuando deja de controlar la pelota, lo saca a Gundogan, lo saca a Müller, después lo saca a Musiala, que casi hace un golazo. Allí es donde empieza, ya venía insinuándose ese ritmo japonés, y ahí es donde empieza Japón a llevar el partido al terreno donde lo quería llevar. Y después, bueno, aparece una oportunidad Neuer, pero cuando ya está en el campo Minamino, cuando ya la defensa de 3 tenía que ser una defensa de 4 y Alemania estaba muy preocupada por defender, más preocupada por defender que por tener la pelota, ahí Japón encontró muchísimos errores a la altura de lo que le había pasado a Argentina, porque la jugada del segundo gol es un error clarísimo, un tiro libre que salta líneas y que encuentra a un jugador que arranca directamente hacia el mano a mano con el arquero. Es que quiso alguien, estaba más preocupado los centrales alemanes por qué iban a hacer al recuperar antes de recuperar. Y por eso les aparece a la espalda y les termina generando este gol. Alemania es una selección que no tiene laterales derechos convocados al Mundial. No los tiene, no es que Schule jugó ahí porque decidió hacer esto Flick, no. Él ya lo venía haciendo en el Bayern con el propio Schule. ¿Y qué es lo que trabajan estos equipos que te juegan sin referencia y con movilidad? Son un equipo que te mete a Müller, a Havertz, a Gnabry, a Musiala. ¿Qué es lo que busca? Te busca mover el campo y te busca... y lo hizo muy bien en el primer tiempo. Totalmente, porque el 50% de los remates son de Kimmich y de Gundogan, que llegan de segunda línea. Pero, ¿tú por qué le quitas referencia al rival generándole esa movilidad? Porque estás buscando lo que se equivoque, porque estás buscando lo que te genere un espacio. Y se encontró con un equipo que eso nunca le terminó pasando, o al menos no le terminó pasando al nivel de que le cueste un gol. Y de esa propuesta de muchísima movilidad, Alemania termina con 2-9 y levantando pelotas al área. Bueno, yo creo que termina desesperada Alemania, desfigurada, creo que en el momento, yo creo que allá por el minuto 70 es donde Japón hace el clic. Y los dos hacen un clic inverso. Uno hace una situación positiva y el otro una situación negativa. Y creo que ese miedo que le entró a los jugadores alemanes, que no están teniendo, la selección no está en un buen momento. No podemos decir que la falta de Royce o que la falta de Werner pueden afectar a esto. Pero, por ejemplo, no hay un lateral derecho, Jaime. Y no es que esta selección por ahí puede jugar con una línea de 3, con Gnabry a la derecha y tratar de componerse. Me parece que el trabajo de Raúl en el primer tiempo sí favorece al esquema de 3, pero después no supo qué hacer Alemania para contener a Japón, para contener esos esfuerzos puntuales. Asano entra muy bien al partido, todos los cambios de Japón entran muy bien al partido. Tomiyasu entra muy bien porque con Tomiyasu... Le da un poco más de altura. Le da un poco más de altura, pero primero, cuando entra Tomiyasu hace línea de 3. Sí. Y lo pone a Tomiyasu de central por izquierda. Sí, y después empieza a sacar a los veteranos Nagatomo y Sakai, no me acuerdo en qué orden salen, pero terminan saliendo los dos. Salen juntos. Y terminan jugando de carrileros, Vizca, Mitoma, sí, que era el 9 que cerraba a la izquierda, tremendo, y el que juega un partidazo es Ito. Que juega 90 minutos y comienza de media punta. Juegan 3 posiciones. Y termina jugando... Va a la izquierda y termina jugando de carril derecho. Entonces, tú veías este despliegue japonés con dos hombres netamente ofensivos y el que no los conoce por el nombre, al menos el número de la camiseta le dice, oye, ese que está ahí es el 9, y están parados de lateral izquierdo, porque cuando Japón le tocó resistir, resistió. Porque esa Alemania desesperada con el doble 9. Hay un momento, Vizca, en una pelota donde... Bueno, hasta donde termina yendo en las últimas 2-3 pelotas, termina yendo Neuer. Como si fuera el último partido del grupo de Alemania. Y hubo un momento, Vizca, donde yo dudé, digo, se salió Schule, porque no lo encontraba donde lo estaba buscando y se había quedado arriba de 9. Bueno, la tarea de los centrales fue realmente lamentable en el segundo tiempo para Alemania. Incluso en una Rüdiger que cancherea, voy a utilizar una expresión rioplatense, haciendo un cierre cuando el partido todavía está 1-0. Como jugador de fútbol americano. Sí. Y los japoneses dijeron... calmadito, Rüdiger. Tranquilo que falta mucho todavía. Sí. Y bueno, Rüdiger queda mal parado en la jugada del empate. La primera corrección japonesa es lo que decías, Tomiyasu, que entra para hacer la línea de 3 en el descanso y lo saca a Kubo. Ahí es donde compone la línea 3, trata de armar mejor el equipo.
En el momento que el punta se le agota, ahí ya propone la segunda tanda de cambios y lo saca Nagatomo. Y ahí hay un momento en el cual, como te decía antes, empieza a competir Japón y se confunde Alemania, le baja el ritmo físico, Goretzka no representa ningún tipo de solución, los cambios no mejoraron para nada, pero también, porque esto es lo preocupante de Alemania, no parece tener gente desde el banco de suplentes para modificar esto que se está mostrando. Sí, exactamente. Y es un poco, digamos, Götze no estuvo en el Mundial pasado y cuando el barco empezaba a naufragar, Götze es el que viene al rescate, después de que Götze inclusive fue desterrado de la Bundesliga y ahora ha vuelto a jugar con el Eintracht. Perdón que agarraba tu teléfono, No, pero no, no, a, lo mío, lo mío es tuyo. ayer hablábamos de que la defensa del Bayern estuvo jugando con la selección francesa, o sea, le faltaba Alphonso Davies o De Ligt, cualquiera de los dos, pero el resto de la pareja, de los tres de Francia, son los del Bayern. Y claro, ¿cuál es la característica que tiene el Dortmund? Que siempre decimos, defiende muy mal. Los centrales de hoy, Dortmund. Bueno, a ver, siempre tiramos ese dato y acá había 5 jugadores del Bayern de entrada en Alemania, o sea, Sí, el arquero y 4 jugadores de campo. sí. El arquero de 4 jugadores de campo, pero O sea, cuando decimos, bueno, no, pero la base hay que hacer que los jugadores del mismo equipo estén juntos porque se conocen, hay automatismos, bla, 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 bla. Acá no pasó eso. no, pero más vale me parece a mí que si bien son 5, esta es una de las selecciones más o menos Bayern de los Y últimos Schürrle años. era del Bayern, ¿eh? Pero ¿y por qué le dijeron muchas gracias vaya para el Dortmund? Bueno, pero ¿por qué lo convocó el señor Flick? ¿Porque no hay Porque no otro? hay más. Ah, y vamos. Porque no hay más. Porque no hay más, porque el Bayern acá en este mundial tiene 16 jugadores y eran 17 si no se lesionaba a Sadio Mané. Que a propósito, Mané sigue estando en el mundial, lo que pasa es que no va a jugar. Correcto. Nunca lo borraron de la lista, al igual que Benzema. Exacto. Benzema sigue por allí y Sadio Mané también. Pero, a ver, ¿por dónde seguimos? ¿Seguimos por donde empezó la jornada con el 0-0 de Croacia o seguimos por el segundo partido, el tercer partido A de ver, España? si quieres agregar algo, lo agregas, pero me parece que el 0-0 de Croacia nos deja bastante poco en un partido muy plano, con la situación de que los equipos africanos que han jugado se han hecho muy fuertes, porque Túnez no perdió, porque Marruecos no perdió, aquellos equipos del norte de África que los explicaba Alberto Yogo, que son mucho más organizados, exactamente. No perdieron, tampoco marcaron, tampoco recibieron goles. Después Senegal vende una derrota carísima frente a los Países Bajos, pero la cantidad de elementos que pierden esa derrota lo van a Más dejar lo que había perdido. más los que ya había perdido lo dejan mermado. Y Croacia tiene que haber dicho, uff, con cómo jugó Canadá, ojo, ya vamos a hablar de Canadá. Lo que marca España y esa diferencia que le saca a Costa Rica, que es una diferencia enorme, un equipo de CONCACAF no perdía por un margen tan amplio desde que había perdido El Salvador frente a Hungría en el 82. Es uno a ver, dividiendo los mundiales en este siglo y el siglo pasado, es uno de los resultados más duros de los mundiales en este siglo. Creo que hay 3. El 8-0 de Alemania frente a Sobre Arabia Saudí, el 7-0 de Portugal a Corea, bueno, y el 7-1 de Brasil. Sí, y este. Sí, porque el de Panamá fue 6-1. Correcto. Entonces, diciendo esto, creo que no es muy difícil hacer un análisis de Costa Rica. Costa Rica trató de competir, pero no pudo nunca. Le movió muy bien la pelota a España y una vez que cayó el primer gol, España siguió avanzando, cayó el segundo. Luis Enrique, creo que esto es lo más interesante. La apuesta de Rodri como marcador central y el hecho de decir, yo me la voy a jugar con los míos. Y se la juega con su yerno, bueno, no es su yerno porque no está casado todavía, pero se la llega con un jugador. Oye, su yerno es el máximo goleador en su ciclo. Nadie ha marcado más goles que Ferran Torres en el ciclo Luis Enrique. Bueno, saludo, Luisito, a tu Twitch. Pero somos fans de tu trabajo y no tanto del Twitch, pero... Yo he visto partes. Va, pero porque me parece que es una forma de esconder las emociones. Como creí ver y no se quiso emocionar en el himno, Luis Enrique, porque le han pasado muchas cosas hasta llegar aquí, a nivel personal. Sin embargo, es como que me parece que Luis está escondiendo las emociones y ojalá en algún momento en todo esto las pueda exteriorizar. Pero lo que voy es que con ese sello, con los Gavi, con los Pedri, con los Ferran Torres, con Marco Asensio, esta España es un equipo con Jordi Alba, con Busquets. Metió un equipo de 7 mediocampistas Luis Enrique hoy. O sea, lo metió se mandó un guardiolazo. Sí, metió un equipo de 7 mediocampistas, con Rodri de central y los 3 de arriba, Ferran,
Olmo, Olmo Asensio. y Asensio, más los Pedri, Gavi y Busquets. Pero creo que... O sea, hasta que llegaron los dos primeros goles, eso es lo único que hay que destacar. Sí. O sea, el hecho de que Rodri jugó de marcador central junto con Laporte, que jugó César Azpilicueta a la derecha, que jugó Jordi Alba a la izquierda. O sea, que España salió a la Luis Enrique. Y a la Luis Enrique terminó metiendo 7 goles. Totalmente. Ahora vamos con Canadá. Esto no es una excusa. Lo único que quiero marcar, porque eso nos cierra el grupo, Jaime, es cuidado con el próximo partido entre Alemania y España. Hay 2 partidos, ¿viste? La próxima semana. Que son definitivos. Argentina-México y Alemania-España. Te diría el próximo fin de semana, sábado y domingo. Sábado y domingo se nos puede ir ¿Cuándo alguno. comienza la semana? ¿El sábado o el lunes? El lunes. Estamos en Medio Oriente. Bueno, está bien, con todo respeto a los locales. La semana termina el sábado, empieza el domingo. Okay. Entonces ahí, sobre el final, inicio en de el cambio de semana. Ahí va. Perfecto. Ahí va. Puede, como decía, me mandaron un chiste recién. Veo que yo no soy de hacer chistes, la gente piensa que soy un poco amargo, pero es que, bueno, una cosa va en un sitio y la otra va en otro gracioso sitio. en el tren. A propósito, perdón que estamos así vestidos y todos sudados. Alguien quiso ver hasta el abrazo final después del pitazo final de Bélgica-Canadá. Era un partido cerrado. Y el último video que ustedes vieron en mi historia de Instagram ha pasado hace 5 minutos, por eso estamos aquí sentados 15. Cuéntela bien. Dice, cuidado porque Argentina y Alemania se pueden cruzar, pero en el aeropuerto, dice. Alemania, estamos con las estadísticas. Alemania pierde 2 partidos consecutivos de mundiales por primera vez desde el último del 78 y el primero del 82. Correcto. Que fue contra, el segundo fue, creo que Austria y Argelia. Austria y Argelia, sí. Me acordaba del de Argelia. La curiosidad es que aquí pierde 2 veces seguidas contra equipos de la Confederación Asiática. Contra los que no había perdido nunca hasta que perdió contra Corea. A propósito, es la primera victoria de Japón ante un campeón del mundo. Totalmente. Y creo yo, con eso quería cerrar, que cambia el grupo como cambia el grupo de Argentina, con esa gran reacción japonesa, con la debacle de la selección alemana, con la final que se nos presenta y con el hecho de que creo yo, Jaime, que es la victoria más importante, resonante de la historia del fútbol japonés. Además, es la primera vez que Japón remonta un partido en un mundial, nunca antes lo había remontado. Ahora entramos al partido que nos convocó. ¿Quién nos convocó? Toda la gente le pedía fotos a Vizca, abrazos a Vizca, saludos a Vizca. Todo el mundo en el estadio quería fotos con Vizca. Te conocía. El peor arbitraje del mundial hasta ahora. Perdóneme, le pitaron un offside a Canadá en una pelota que Bélgica jugó hacia atrás. Sí, no fue un rebote, que la jugaron adrede hacia atrás. Que la jugaron de adrede hacia atrás. Y que termina derivando en un penal. Exacto, pero como... Que no se quiso pitar. Después hubo otro penal. Que tampoco se quiso pitar. Exactamente. Canadá lo bailó a Bélgica en el primer tiempo. El primer tiempo de Canadá es extraordinario y en ese baile hay un penal que Alphonso Davies no logra convertirse, lo ataja Thibaut Courtois, segundo penal atajado en este mundial. Es fácil decirlo ahora, me sorprendió que sea Alphonso Davies el que lo patee, estando Jonathan David en el campo. Pero me parece que es un castigo demasiado fuerte para Canadá y un premio muy grande para una Bélgica que al menos a mí me dejó poco. Sí, creo que el resumen del partido, y después podemos explicar, creo que explicar las virtudes de Canadá en este partido es extender lo que hemos venido hablando de Canadá. Vean el programa de septiembre del año pasado. Desde que comenzó la eliminatoria o desde que empezamos a percibir ciertas cosas que no eran un accidente, sino que eran algo que se extendía y que tenía variantes y que tenía modificaciones y que no perdía su esencia. En el fallo de Alphonso Davies, mejor dicho, en el acierto de Courtois, en el acierto de Alderweireld con Batshuayi, error de la defensa también, sí. Es una defensa que suele quedar expuesta, está la explicación del resultado. Está en esas dos áreas, en esas dos jugadas, una sobre el final del primer tiempo y otra en el comienzo, un comienzo arrollador de Canadá, está la explicación del partido, porque después en el segundo dominó mucho más Canadá todavía la posesión de la pelota. Hasta Martínez, Roberto Martínez, el entrenador belga, le pidió a sus jugadores, vamos a tenerla, vamos a circularla porque se nos está perdiendo el partido. Y tuvo que sacar a Sarr, tuvo que sacar gente que no estaba a la altura del nivel físico de Canadá. Escúchenme, la selección belga, la tercera del Mundial pasado, dirigida por Roberto Martínez, quizás una de las selecciones con la identidad más marcada del último periodo.
tuvo que reinventarse por lo que Canadá le hizo en el primer tiempo. Tuvo que pasar la línea de 4, tuvo que meter a Meunier para que meta piernas fuertes porque le quiso jugar con Carrasco y con Castañe, y Davis y Laria lo pasaron por izquierda y por derecha. Y Buchanan, o sea, fue muy superior en ese sentido. Lo que le faltó a Canadá, así como le sobró a la selección de Bélgica, fue esa capacidad para aprovechar las oportunidades. Sí, exactamente. Y sobre todo lo potencial, porque hay veces que Canadá llegaba a una situación un poco más avanzada de 3/4, donde faltaba esa pausa o esa conexión justa o esa decisión de ir por afuera, de ir por adentro. Al final terminó tirando muchos centros, pero creo que esa diferencia de categoría, ese peso de no haber estado aquí durante tanto tiempo, le pasa factura a Canadá. Sí, y lo que decíamos cuando salíamos del estadio, ojalá que el cómo emocionalmente no golpee a Canadá. El hecho de haberse sentido tan superior, de haber tenido el penal, no lo golpee. Este es un equipo que aparenta ser más fuerte, que es más fuerte de lo que aparenta ser, pero creo que el partido de Alfonso Soyos fue desmejorando a medida que a Canadá se le iba escapando el partido. Quizá eso sea un poco, ¿no? El hecho de que Larin, bueno, se lo guarda, de que Alfonso quizá no esté por las lesiones que ha tenido últimamente, no esté en su mejor momento. El punto que termina mermando un poco a Canadá en esa... Larin es el segundo goleador de la eliminatoria, ¿no? Y no, es el goleador de la eliminatoria. Es el goleador de la eliminatoria. El goleador de la eliminatoria. Y el máximo goleador en la historia de Canadá. Entonces, sin esa capacidad de definición, a Canadá el partido le terminó resultando eso, un dominio, un ejercicio de dominio sin definición. Y yo creo que lo que tiene que hacer Herman, que me parece que es un hombre que lee muy bien las situaciones y el aspecto emocional, es decirle, señores, este es el equipo que fue tercero en el Mundial pasado. Es cierto, han pasado 4 años y medio, pero hemos competido. Ahora vamos contra el segundo. Y es un equipo, bueno, sí, está bien, pero la cuesta arriba es la cuesta arriba. CONCACAF es la única confederación que ya debutó a todos sus representantes. No ha ganado. Ninguno ganó. Marcó un gol el de Weah. Conmebol, digamos, Conmebol es cierto, la única victoria es la de Ecuador, pero falta Brasil y Uruguay. Faltan Brasil y Uruguay. Decías el otro día, no nos África dijimos que tampoco ha ganado. Sí, pero viene un poquito más fuerte de los del norte. Salvo Irán, lo de la región. Lo de Asia y Qatar. La región que hablábamos. Los locales. La zona del Medio Oriente y norte de África, salvo Qatar e Irán, todos con muy buena participación. Pacheco nos está haciendo así. Que tenemos que cortar. Ya es la hora de Pacheco. Decíamos el otro día, no nos gusta, en este programa no nos colgamos las medallas. Sí. Entonces le vamos a echar la culpa a Zlatan. Claro. Que me está diciendo que le digamos a la gente que vea los programas de las confederaciones para que no se vean sorprendidos por el rendimiento de los asiáticos. Hemos hablado exacto de cómo llegaban los equipos, de la forma en la que estaban, de las virtudes que tenían en muchos casos, y no solamente de los asiáticos, sino también de la situación de Canadá. Sí, correcto. Y lo mismo, todo lo que nos contó Alberto de Marruecos y Túnez. Exacto. Alberto nos decía, Alberto Yogo, Marruecos es el mejor africano. Más allá de que tenga muchos flashes Senegal, que es el segundo mejor africano, Marruecos es el mejor africano. Y tenemos que ver a Ghana, ese ensamble ganés con tanta gente repatriada, que bueno, a ver cómo acaba por rendir este equipo que clasifica con un gol, con el valor de un gol de visitante. Y que había ganado el grupo por el tercer criterio de desempate, porque empató en goles, empató en puntos y gol diferencia con Sudáfrica, antes de llegar a ese repechaje. Le agradecemos también a Banco de la Vivienda, una multilatina en El Salvador, por ser parte de este episodio de Fútbol Infinito. ¿Se nos queda algo? No, volvemos mañana ya con la última jornada de la primera fecha, así que ahí tendremos un panorama de todos los equipos. Falta, como decía, falta jugar Brasil, falta jugar Portugal con la situación de Cristiano Ronaldo con el contrato rescindido, no creo que le afecte. Vamos a ver si le baja un poquito. Si le baja un poquitito, quizá Portugal se acomode. Vamos a ver cómo arrancan el debut. El segundo mundial consecutivo de Cristiano, está finiquitando contratos. Pacheco, ¿nos grabas mañana o te vas a agrandar? Lo más probable que sí. Bueno. Que no sea grande, que sea grande. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.